La vida en resurrección. Entonces, como estaba diciendo, en el mensaje 17 vimos que Noah y los que lo acompañaban en el arca pasaron por las aguas del diluvio. Como ya vimos también, entonces, el paso por el agua tipifica el bautismo del Berit Kadashá. Después del diluvio, el arca reposó sobre los montes de Ararat, nos dice Bereshit en el capítulo 8. Eso también fue una señal, un tipo y una sombra de la resurrección de Mashiach. Las escrituras revelan que el arca tipifica a Mashiach, ¿verdad? El paso del arca por el agua representa el paso de Mashiach por las aguas de la muerte bajo el juicio de Elohim. Al posarse el arca sobre las montañas, indica que Mashiach salió en resurrección de las aguas de muerte. Bereshit 8:4, que es el que menciona estas cosas, revela que el arca se posó sobre los montes de Ararat en el 7º mes, a los 17 días del mes. Si leemos las escrituras detenidamente y consideramos también la historia, nos vamos a dar cuenta que en Mitzrayim, durante Pesach, el 7º mes fue cambiado y vino a ser el primero. Este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Y Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Mitzrayim, la casa de servidumbre, como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer. Ustedes salen libres en este día, en el mes de Aviv. Esto está en Shemot, en el capítulo 12, 2 y en el 13 y 4. Aviv entonces era, en aquel momento, era el 7º mes, pero se convirtió en el primero, ¿sí? Cuando Elohim le pidió a los israelitas que celebrasen Pesach, él les dijo que aquel mes debía ser contado como el primero del año. En hebreo el nombre de aquel mes era Aviv, que significa nueva espiga de maíz que germina o brota. Eso significa que Elohim consideraba Pesach como un nuevo comienzo de vida, un brote. Antiguamente, entonces, este era el 7º mes, como los judíos todavía mantienen hoy en su calendario civil, porque ellos tienen 2 calendarios, ¿verdad? Esto también es muy importante. ¿Por qué Yahweh eligió este mes, esta fecha exacta para mudar el comienzo del calendario? Él no hace nada, absolutamente de manera arbitraria o librada al azar, ¿sí? Así que determinó que el comienzo del año fuera el primer día del mes de Aviv, que al mismo tiempo era el 7º del calendario antiguo y del mundo, porque era el calendario que se utilizaba en todas partes. ¿Por qué hago notar esto? Porque Yahshua fue clavado en el madero el día de la preparación de Pesach, es el día 14 del mes, como dice, lo vigilarán hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las 2 tardes, refiriéndose al Cordero. Esto está en Shemot, capítulo 2, en cuanto a las instrucciones, ¿no es cierto?, para el sacrificio del Cordero. Llevaron a Yahshua de la casa de Caifás al pretorio y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. Esto está en Yahanan, en el capítulo 18, ¿sí? Entonces, el calendario sagrado indica que Mashiach fue crucificado el primer mes, y el calendario antiguo muestra que lo fue en el 7º mes, ¿sí? El mismo mes cuando reposó el arca en el monte. El Adón fue clavado en el madero el día 14 de aquel mes, alrededor de las 9 de la mañana, alrededor de las 3 de la tarde murió, y al atardecer de ese día, Yosef de Ramayatayim, que es José de Arimatea, colocó su cuerpo en el sepulcro el 14 de Aviv, justo antes de terminar el atardecer y comenzar el Shabbat Gadol de Pesach del 15 de abril, que no es un Shabbat semanal, es un Shabbat especial, ¿sí? Está en el medio de la semana, no es un Shabbat semanal, es un día de reposo especial, ¿sí? Y que también es el comienzo de la semana de los ácimos, ¿sí? El día 15. Él fue entonces resucitado 3 días después, como está escrito. Por lo tanto, el calendario sagrado indica que Mashiach resucitó el día 17 del primer mes. Según el calendario civil, esto correspondía al día 17 del 7º mes, que es exactamente el mismo día en que el arca reposó sobre los montes de Ararat, haciendo la correlación. Por lo tanto, en este primer tipo, en el que el arca se posa sobre el monte, que representa la tierra que surge de las aguas de muerte, que ya dijimos que la tierra que sale de las aguas, en Bereshit 1, ¿no es cierto?, era Mashiach. Acá
mucho más todavía, es una sombra de Mashiach, vemos entonces la fecha exacta de la resurrección de Yahshua, ¿no es cierto? En Kefá, Aleph 3 del versículo 20, Kefá relaciona la resurrección de Mashiach con el arca. La figura del bautismo también nos salva por medio de la resurrección. El reposo del arca sobre la cumbre del monte entonces representa la salida de Mashiach de las aguas de muerte al resucitar. El mes y el día de todos los eventos fueron exactamente el mismo. Esto es además una sombra de la congregación de los Kadoshim, que en él somos resucitados nosotros también juntamente con Mashiach, porque del arca salieron también las 8 personas, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos nosotros después de la resurrección? Nueva vida. Realmente la mayoría de los creyentes está de acuerdo en que el arca tipifica a Mashiach, ¿verdad? Y que Fa nos revela claramente que el paso por el diluvio prefigura el bautismo, para que no tengamos dudas en esta simbología, ¿no es cierto?, en estas sombras de las cosas. Basándonos en estos hechos, tenemos que entender que todo lo relacionado con Noah y las 7 personas que estaban con él después del diluvio, también debe formar parte del tipo completo, ¿sí? Debe formar un cuadro entero, estamos viendo un cuadro entero, no cosas separadas y sueltas. O sea, no deberíamos detenernos en el bautismo, tipificado por el diluvio, ni en la resurrección de Mashiach, representada por el arca que reposó sobre el monte, ¿verdad? Solamente esas cosas no son lo único. Tenemos que hablar ahora acerca de la vida que estas 8 personas llevaron después del diluvio. En otras palabras, ¿qué podemos decir de la vida de las personas después de la resurrección? ¿Sí? ¿Qué representa la vida de estas 8 personas que llevaron las vidas que llevaron después del diluvio, ¿no es cierto? Esto representa la vida de la congregación de los Kadoshim, ¿sí? Después de la resurrección, la vida del pueblo resucitado fue la vida de la congregación de los Kadoshim. Era para comenzar ese modelo. Sabemos que no fue perfecto, pero es lo que debe suceder en una resurrección perfecta, que será la que vivamos futuramente. Entonces, las 8 personas que estuvieron en el arca nos representan a nosotros, que somos los creyentes del Berit Hadashah, después del nuevo pacto, ¿no es cierto? Estas 8 personas estaban en el arca cuando el arca pasó por el diluvio, ¿verdad? En consecuencia, ellos también pasaron por el diluvio en el arca, pero ellos mismos no tuvieron contacto con el diluvio, ellos no tuvieron contacto con el agua de forma directa, ¿verdad? Fue el arca la que resistió las aguas del diluvio. Esto explica la manera en que el madero de Mashiach puede ser nuestro y cómo nosotros fuimos clavados en Mashiach, ¿sí? Pero fuimos clavados en él, no nosotros directamente. A nosotros los clavos no nos tocaron, de la misma manera que el agua no nos toca, la muerte no nos toca, nosotros pasamos a través de ella en Mashiach. Cuando el arca salió del diluvio, las personas salieron del arca también, de la misma manera que nosotros somos resucitados en Mashiach. Cuando el arca entonces se posó en la cumbre del monte, estas personas también fueron resucitadas, ¿sí? Y se posaron sobre la cumbre del monte junto con el arca, formaban parte del arca. Efesiyín, en el capítulo 2, Pasuk 6, dice que fuimos resucitados juntamente con Mashiach, nos dice. Cuando Mashiach fue resucitado de las aguas de muerte, nosotros estábamos en Mashiach. Así que nosotros, los que estamos en la novia, somos personas resucitadas. Si miramos el cuadro, entonces, representado por la tipología, vamos a ver que la congregación de los Kadoshim es otra comunidad. No es la vieja sociedad. La vieja sociedad fue sepultada, justamente, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados, sepultamos la vieja comunidad también. El diluvio vino, sepultó la vieja comunidad de Noah, dejó todo lo que estaba allá, la vieja sociedad, ¿sí? Y solo 8 personas fueron resucitadas. Ahora la vida de estas 8 personas que estaban en la nueva línea
debería tipificar la vida de la congregación de los Kadoshim, ¿verdad? Somos los que constituimos la novia, somos el pueblo resucitado, ¿sí? Somos otra comunidad, una nueva sociedad, realmente. La vida de la congregación de los Kadoshim es una nueva comunidad y en ella debemos inserirnos cuando resucitamos, ¿no es cierto? Después del diluvio, las 8 personas entonces que fueron salvas mediante el arca empezaron una nueva vida. De hecho, antes del diluvio, ellos vieron muchas cosas malignas e impías, ¿verdad? Ellos vieron toda la violencia, ellos conocieron todo el mal en toda su plenitud. Pero ellos fueron salvos, fueron separados, fueron resucitados y fueron introducidos en una nueva vida. Esta nueva vida tipificaba la vida de la novia que estaba naciendo. Sin embargo, esta todavía no es por completo la vida de la nueva novia. En sí es una sombra más. Todas las cosas del Antiguo Testamento realmente son sombras o semillas que van creciendo, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que están en pequeño y que comienzan, pero no están plenamente desarrolladas. La vamos a ver completamente desarrollándose a lo largo de todas las escrituras. Ella misma debía atravesar, la novia debía atravesar toda la época de las sombras como una sombra más de sí misma. La novia era una sombra de sí misma para poder generar la planta de Israel de la que nacería Mashiach, ¿sí? Porque es siempre la mujer. Yahshua todavía debía encarnar, todavía no había encarnado en este momento, estamos en el diluvio, después del diluvio, y debía cumplir toda la justicia para poder convertirse en el Ruach que entra en cada creyente. Y ahí sí, sembrar y generar realmente la novia de forma eficaz. Solo después de la muerte, de la resurrección históricas, reales de Mashiach, después de Shavuot, ¿no? Pentecostés, que fue entregado al Ruach, podemos decir que la novia nace realmente, de forma efectiva, dejó de ser una sombra como en el pasado y se hizo una realidad, ¿verdad? Salió de la sombra, se manifestó, por así decir. Desde entonces ha estado en crecimiento, aunque todavía le falta su cumplimiento cabal en el final, que será en el final de milenio, como sabemos, cuando culmine todo y se convierta en la nueva Yerushalayim, como está escrito. Además de las demás semillas sembradas en el libro de Bereshit, la semilla de la vida de la novia es una más que la novia es la suma de todas las congregaciones de creyentes, ¿verdad? Esta semilla también aparece aquí sembrada y la vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Cada parte de la vida de las personas que salieron del arca prefiguraba una parte de la vida de la congregación de los Kadoshim. En segundo lugar, vamos a ver lo que representan las dos aves que Noah lanza a buscar, a ver si había terminado la lluvia, si había terminado el diluvio. Los carnales, que son los representados por el cuervo, vuelven al mundo juzgado por Elohim, como dice. Y envió al cuervo. Este siguió volando de un lado para otro hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Después envió la paloma para ver si las aguas habían menguado sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no halló un lugar donde posarse y regresó con Noah al arca porque había agua sobre toda la tierra. Así que él sacó la mano, tomó la paloma y la introdujo al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. La paloma regresó a él por la tarde y traía en el pico una hoja de olivo arrancada. Entonces supo Noah que las aguas habían menguado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma y no volvió más a él. Esto está en Bereshit, en el capítulo 8, 7 y 12, del 7 al 12. Antes de que las 8 personas entonces iniciaran su nueva vida en la nueva tierra, Noah hizo algunas pruebas para ver si habían realmente bajado todas las aguas y tenían algún lugar donde podían llegar a posar. Él mandó un cuervo y una paloma. Los cuervos representan a los carnales. Si leemos Vayikra, Levítico, en el capítulo 11, detenidamente, vamos a descubrir que los cuervos son aves inmundas, ¿verdad? Las aves inmundas son impuras porque comen animales muertos, cadáveres, comen carroña. En otras palabras, las aves inmundas comen muerte, ¿sí? Son impuras porque se alimentan de muerte. La muerte es inmunda a los ojos de Elohim. Según el Tanaj, cuando una persona tocaba muerte, tocaba un muerto, lo que fuera, inmediatamente se volvía impura y necesitaba purificarse. Las aves impuras comían muerte,
pero las aves puras comían granos y cereales. Los granos contienen vida, lo sabemos. Las aves puras son limpias porque se alimentan de vida. A los ojos de Elohim, la vida es lo más puro que hay y la muerte es lo más impuro. Entonces, ¿nosotros qué comemos? ¿Vida o muerte? ¿Comemos carroña o comemos semillas? Todo el que come carroña es un cuervo y cualquiera que come semillas es una paloma. Esto es tan válido para lo físico como para lo espiritual, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante un poco más en profundidad. Noah entonces fue sabio y primero envió un cuervo. Cuando el cuervo salió del arca, el cuervo sintió como si hubiera salido de una jaula. Él vio los cadáveres flotando sobre las aguas del juicio, ¿no? Y empezó a alimentarse de los cadáveres. Cuando él estaba confinado en el arca, no tenía ninguna oportunidad de comer carroña, porque no había muerte en el arca. O sea, ¿esto qué significa? Significa que dentro de la congregación de los Hadoshim, dentro de Mashiach, cuando la congregación de los Hadoshim está dentro de Mashiach, porque cuando está por ahí en el mundo no cuenta la cosa. Cuando está dentro de Mashiach no hay muerte. Y ahí todos los cuervos se mueren de hambre, ¿verdad? En la congregación de los Kadoshim, la gente que come muerte no tiene con qué alimentarse. O sea, esta gente, estos carnales, a la primera oportunidad que tengan, van a salir de la congregación, se van a marchar, van a empezar a comer muerte nuevamente, se van a ir al mundo nuevamente, porque es lo que realmente les llama, ¿sí? A veces les interesa un tiempo por la vida de la congregación de los Kadoshim, pero enseguida se salen. Todos nosotros conocemos personas que nos pueden llegar a venir a la mente de que hayan hecho este tipo de cosas, ¿no es cierto? Personas que parecen muy interesadas y de repente desaparecen, no aparecen más y nos enteramos que volvieron al mundo simplemente, ¿no es cierto? Vuelven al mundo y vuelven a alimentarse de muerte. Todo aquel que ama al mundo condenado es semejante a un cuervo, ¿sí? Que se alimenta de las cosas muertas, de las cosas de muerte. Como dice también a un Demas, quien estuvo con el apóstol Shaul, ¿verdad? Amó al mundo y rechazó a Shaul, nos cuenta él en Timoteo Bet, en capítulo 4. Amar al mundo significa entonces alimentarse de las cosas muertas, condenadas y juzgadas por Elohim, es volver a revolcarse en el vómito. Las personas espirituales, por el contrario, están representadas por la paloma. Hola Elía, hola Mariel, Silvi, Iti, María, Micaela, buenas tardes a todos. La paloma entonces fue enviada en segundo lugar. Y ella no pudo encontrar un lugar de reposo porque la tierra todavía estaba llena de aguas de muerte. Por lo tanto, no había lugar para la paloma y ella volvió al arca. Después de 7 días, Noah envía nuevamente a la paloma. Y esta vez la paloma regresa con una hoja fresca de olivo. La paloma representa al Ruach, sabemos, y el olivo también representa al Ruach, porque el olivo produce las aceitunas que son machacadas y molidas para producir aceite, que se usa tanto para ungir como para las lámparas que iluminan, ¿verdad? 2 símbolos del Ruach, ¿sí? El aceite y la luz. Y la hoja de olivo fresca y nueva representa la nueva vida en el Ruach. Vemos que Noah entonces envió la paloma a los 47 días y a los 54 días, y esto prefigura Shavuot, ¿sí? Cuando el Ruach es entregado al mundo, a los creyentes. Primero la paloma, que es el Ruach, es enviada al mundo, y entonces se encuentra la tierra, que es simbolizada por el olivo, encuentra la tierra, y luego la paloma es enviada nuevamente al mundo, la nueva tierra, o sea, primero es Mashiach el que viene y después es el Ruach, Mashiach en el Ruach, ¿no es cierto? Entonces la paloma es enviada nuevamente al mundo, a la nueva tierra, y ahí ya no regresa, ahí la paloma ya entra en los hombres, el Ruach entra en los hombres y se reproduce. La paloma con la hoja fresca de olivo es una señal entonces de la nueva vida, como decimos, de la congregación de los Kadoshim, que sale de las aguas de muerte en resurrección y entra en la nueva tierra. Es necesario una hoja fresca de olivo para abrir una nueva oportunidad en la congregación de los Kadoshim. Si vamos a establecer una congregación en cierta ciudad, debemos mandar primero a 1 o 2 palomas para ver si realmente hay alguna hoja fresca de olivo. Hay veces que
la gente, que tiramos mensajes, no hay respuesta y entonces vemos que no hay hojas de olivo. ¿Sí? Si no hay hojas de olivo, entonces la paloma tiene que volver a ser guardada y se sigue buscando y esperando a que, bueno, surja la tierra de las aguas de muerte, ¿verdad? En el caso, por el contrario, de que haya, se puede llevar la vida de la congregación a esa ciudad, ¿no es cierto? Cuanto a al crecimiento de la novia estamos hablando. De otra manera, las palomas deben volver al arca, porque todo lo que hay afuera es muerte y mataría a las propias palomas, ¿no es cierto? Entonces, cuando Noah mandó a la paloma por tercera vez, la paloma no regresó, porque la tierra de la vida ya había emergido. Esta es una señal de que podemos tener la vida realmente de la novia en congregación. Supongamos que algunos creyentes tratan de empezar una vida de congregación en una ciudad, ¿no es cierto? Lo primero que hay que averiguar siempre es si las aguas de muerte están cubriendo la ciudad o si van bajando. Eso es lo que hay que ver, cómo está la situación a nuestro alrededor, cómo está la situación en la localidad en la que pretendemos actuar, porque si las aguas son de muerte, es inútil todo lo que hagamos. Si todo está cubierto por aguas de muerte, es inútil todo lo que hagamos. Si hay alguna probabilidad de ver que las aguas pueden llegar a bajar o no, o sea, el Ruaj es el que indica todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero antes de empezar una nueva congregación, debemos actuar siempre conforme a este principio, ¿no? Y ver la situación propicia para poder llegar a dar un crecimiento. Si no, no habrá ningún crecimiento porque no hay tierra donde sembrar la semilla. En cuarto lugar tenemos las ofrendas que realizó Noah cuando salió del arca, ¿no es cierto? Esto es ofrecer a Mashiach, a Yahweh, ¿no es cierto? Es ofrecer Mashiach, que está representado por las ofrendas y el madero que representa el altar. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo Noah cuando salió del arca? La primera cosa fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Yahweh. Dice, entonces Noah construyó un altar para Yahweh y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Entonces Yahweh olió el agradable aroma y se dijo Yahweh, nunca más volveré a degradar la tierra por culpa del hombre, porque las tramas de la mente del hombre son malvadas desde su juventud. Tampoco volveré a destruir jamás a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, siempre cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no han de faltar. Bereshit 8, 20, 22. Entonces, en la vida de la congregación, de los Kadoshim, lo primero no debería ser el trabajo, las ocupaciones en buscar alimentos o construir nuestras casas, sino el ofrecer a Mashiach ante Yahweh mediante el madero. Así que salimos, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es ofrecer a Mashiach a Yahweh. Noah construyó un altar y ofreció sacrificios a Yahweh. Tanto el altar como los sacrificios son tipos, ¿sí? El altar tipifica el madero de Mashiach y los sacrificios tipifican los distintos aspectos de Mashiach. En cuanto a los sacrificios, vamos a estudiarlos en su debido momento para entender todas esos símbolos, ¿no es cierto? Pero todos los sacrificios, todo representa Mashiach, ¿sí? Entonces nosotros debemos ofrecer a Mashiach en diferentes aspectos, a Elohim todas las veces. Debemos ofrecer al Mashiach que hemos experimentado, al Mashiach dentro del cual nosotros hemos pasado meses dentro de Mashiach, atravesamos las aguas de la muerte dentro de Mashiach, entonces hemos experimentado a Mashiach de forma vívida, de forma concreta, real, ¿sí? Si experimentamos, por ejemplo, a Mashiach como el holocausto, que fue lo que sucedió con Noah, entonces debemos traerlo a Elohim y ofrecérselo,
¿sí? Yahweh quiere que le llevemos a Mashiach, el Mashiach que nosotros experimentamos en nuestro interior. En la vida de congregación de los Kadoshim debemos prestar mucha atención también a eso, porque los sacrificios no son solamente de forma individual, sino de forma comunitaria, de forma colectiva. Había sacrificios, que como ya le digo, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero había sacrificios para la limpieza personal, para la restauración personal, para todas las cosas, y también había sacrificios para toda la congregación de Israel, ¿sí? Entonces hay cosas que son personales, pero hay cosas que son comunitarias, que son corporativas. Debemos aprender cómo experimentar a Mashiach, llevarlo a Yahweh y compartirlo con él, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. No alcanza con hacer las cosas solamente a nivel personal, porque Yahweh no busca individuos sueltos, él quiere una nación, él quiere un pueblo entero, una ciudad entera, una novia, un cuerpo. Entonces todo eso no se hace con un solo individuo, se hace con muchos, ¿verdad? Entonces esto es lo que él desea. Nosotros ofrecemos entonces a Mashiach ante Elohim por medio del madero, que es el altar, ¿verdad? El madero es la representación del altar. No deben trabajar, tienen que ir al madero, no deben intentar comportarse bien, por ejemplo. Solo hay que ir al madero. Antes de hacer algo por Yahweh, tenemos que ir al madero y permitir que el madero opere en nosotros. ¿Cómo vamos al madero? Como dijimos, el madero es también un altar, entonces nosotros, además que somos un templo, de manera que el altar está en nuestro interior, ¿sí? Cuando vamos al altar madero, ofrecemos sacrificios. ¿Qué sacrificamos? Todas las cosas que provienen de nuestra alma y de nuestra carne, tanto las del presente como las del pasado. Recuerden lo que hablamos en la charla de cuerpo, alma y ruach, los recuerdos que dañan y que insisten en permanecer escondidos y que generan comportamientos enfermizos. Ese tipo de cosas también hay que eliminarlos, a pesar de que hayan sido perdonados, tienen que ser eliminados, tienen que ser barridos, todos sus residuos. Y todas las cosas del presente, todas las cosas que nos hacen tropezar, y todas las cosas de nuestra alma y de nuestra carne que vamos descubriendo, que el Ruach nos va mostrando día a día, todas esas cosas debemos llevarlas al altar todos los días, ofrecerlas en holocausto. Debemos ejercitar, entregar todas esas cosas, someterlos al madero, y una vez sometidos al madero, aprender e incorporar todas las cosas en nuestro Ruach. De esa manera nosotros podemos estar experimentando a Mashiach y ofreciéndolo en sacrificio a Yahweh todos los días. Si, por ejemplo, queremos ser más pacientes, no nos esforcemos por serlo. Vamos al altar, vamos al madero y entregamos ahí nuestra impaciencia, entregamos nuestra irritabilidad, entregamos nuestra velocidad, nuestros apuros, y también entregamos nuestra paciencia. Esa que tenemos, aunque sea chica, aunque sea pequeña, porque no somos pacientes, pero tenemos algo de paciencia, también la entregamos, porque debemos entregar tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Yahweh va a oler entonces el perfume agradable de ese sacrificio, y Yahshua nos va a llenar con su propia paciencia. Esa es la forma en la cual operamos juntamente con el Ruach, y vamos haciendo el intercambio, por así decir. Ofrecer a Mashiach, a Yahweh, por medio del madero también, además aleja la maldición. Como resultado de la primera caída del hombre, el hombre quedó bajo maldición, ¿verdad? Que la maldición a la larga es la muerte. Sabemos que el salario del pecado es la muerte. La muerte, incluyendo todos los demás sufrimientos, ¿no es cierto? La muerte es la consumación de la maldición, ¿sí? ¿Y qué es la muerte? La muerte es a Satán, ya lo sabemos. Al ofrecer a Mashiach ante Elohim por medio del madero, ¿verdad? Nosotros alejamos esa maldición. Eso significa que alejamos la muerte. De manera que estamos alejando a Satán, ¿sí? Todos los chismes, por ejemplo, las murmuraciones, las críticas, las quejas, las cosas malas, la rabia, todas esas cosas son señales de la maldición de muerte. Todo eso queda eliminado al experimentar a Mashiach mediante el madero. Si no experimentamos nosotros a Mashiach por medio del madero siempre, estamos bajo la maldición de la muerte, ¿sí? Seguimos bajo las aguas de muerte. Entonces, estamos bajo la maldición de las murmuraciones, los chismes, las críticas, la rabia, todas esas cosas que nos afectan. Seguimos bajo esa condenación, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, vamos a una reunión con otros Kadoshim, vamos a estar, llegamos a la reunión y sentimos
que la reunión está bajo muerte, si hablamos con personas, que a veces no sucede, yo no sé a ustedes si les sucede o no les sucede, pero hay veces que hablamos con personas que vienen a hablar y por mucho que expresen formas de hablar o fórmulas o palabras, usan determinadas palabras, no hay vida en lo que dicen, no hay intercambio de vida, ¿sí? Cuando hay intercambio real de vida, hay una cosa que brilla, hay luz, está todo iluminado y es completamente diferente, pero para eso necesitamos sacrificar todas las cosas en el madero que es el altar, ¿no es cierto? De esta manera alejamos la muerte de nosotros y recibimos la bendición de la vida como la recibió Noah, y a través de Noah la recibió toda la creación, ¿sí? Entonces, por eso al ofrecer a Mashiach ante Yahweh, viene la bendición de la tierra completa, como decimos. En Bereshit 8:22 menciona 8 puntos. El primero es el tiempo de sembrar la semilla. En la vida de la congregación de los Kadoshim, nosotros debemos sembrar a Mashiach en los demás, ¿sí? Debemos predicar el Evangelio porque es un mandato que nos dio Mashiach mismo, y debemos ministrar a Mashiach como semilla de vida a los demás, ¿sí? No es solamente vamos y predicamos, no, también viene la otra parte de sembrar a Mashiach, cuidar de la semilla y toda una serie de cosas. No que el trabajo completo sea para todos. Para eso es que justamente está la congregación de los Kadoshim como un cuerpo, en el cual cada uno tiene la función para la cual ha sido destinado por Yahweh, porque no somos nosotros los que determinamos lo que debemos hacer. Entonces, cada uno tiene una función y debe cumplir esa función porque para eso ha sido creado y salvado también. Entonces, debemos predicar el Evangelio y ministrar a Mashiach. Cuando lo sembramos, ¿no es cierto?, a él, nosotros tenemos el tiempo de siembra, como se menciona. Después viene la cosecha, ¿sí? El tiempo de siembra es el comienzo, la cosecha es la consumación final, ¿no es cierto? O sea, el tiempo de la siega. No solo ministramos a Mashiach a los demás, sino que también traemos la cosecha. Traer a alguien que ha sido convertido, en quien vive Mashiach, es nuestra propia cosecha, ¿sí? Entonces, la vida de la novia vuelve a cumplir en este momento, en este punto de resurrección, vuelve a cumplir el propósito de Elohim, ¿cierto? En el principio estaban la expresión de Elohim y la representación de Elohim, ¿sí? La imagen y la semejanza, recuerdan que ya lo vimos. Elohim creó al hombre a su imagen para que lo expresara y le dio la comisión de que ejerciera su señorío para representarlo delante del mundo. El hombre falló, sabemos. Por lo tanto, Elohim salvó a 8 personas por medio del agua y las introdujo en la nueva vida de resurrección. Entonces, Yahweh repitió su meta a la humanidad resucitada. Elohim bendijo a Noah y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y los respetarán a ustedes. Y todo lo que ocupa la tierra y todos los peces del mar quedan bajo su autoridad. Bereshit 9:1-2. La primera vez que Yahweh dijo estas mismas palabras a la primera unidad humana, la pareja Adán y Jabá, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, después del juicio del diluvio, Yahweh repite sus órdenes, palabra por palabra prácticamente, pero ahora son 4 unidades, ¿sí? La vida se ha multiplicado ya. A pesar de que millones hayan sido eliminados y que solo quedaron 4, no interesa. De cualquier manera tenemos una multiplicación con respecto al primer comienzo. Este recomienzo, entonces, ya no es un inicio de una unidad como fue originalmente. No es exactamente igual. Este recomienzo es una comunidad, es una congregación de Kadoshim, ¿sí? A lo largo de las escrituras vamos a ver cómo todas las semillas crecen y se desarrollan. Y ahora vamos a ver el crecimiento del hombre corporativo, que es la novia, la casa y el templo de Yahweh. Dentro de esta casa vamos a encontrar cuervos y palomas, ¿sí? Las personas la civilización y todo lo que salieron de todas estas 8 personas sabemos perfectamente que no fueron nada de ideal. Justamente, nosotros no estamos todavía en el punto ideal de la perfección, que es allá en el final del milenio. Hasta que no terminen todas las cosas y no se consume todo, no va a estar la perfección
completa del plan perfectamente ejecutado que Yahweh tiene en su mente, ¿no es cierto? Hasta ese momento habrá imperfecciones siempre y habrá cosas mezcladas, sí, habrá cuervos en el medio de las palomas, de manera que eso lo tenemos que tener en cuenta, pero tampoco puede trabarnos de movernos y hacer la parte que nos corresponde porque somos parte del templo de Yahweh. En hebreo, la palabra que se traduce templo es bayit, ¿sí? Que significa casa, edificio. No significa templo como lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, el templo es solamente una cosa para la religión, no, significa casa, ¿sí? También significa morada, significa un lugar de donde vivir y también al mismo tiempo significa la edificación de la casa, tanto la parte física como la parte, digamos, simbólica, ¿no es cierto? Como un lugar donde habitar. Dice, entonces Yahweh le dijo a Noah, entra en el arca con toda tu casa, porque solo a ti he encontrado recto ante mí en esta generación. La palabra para casa que usó, que está utilizada aquí, es bayet, justamente. Esa palabra, como ven, se utiliza tanto para el edificio como para una familia, que es la parte que habita dentro de esa casa, que es el núcleo, ¿no es cierto?, que habita dentro. Y esto también es utilizada para templo, también, en algunos casos en las escrituras. En épocas posteriores también se usó otra palabra, heikal, para templo, ¿sí? Esto muestra la evolución también del idioma, ¿no es cierto? Cómo va variando a lo largo de los siglos. Esta es realmente la vida de la congregación de los Kadoshim, la vida de la novia. Hemos vuelto a la meta original de Yahweh, ¿sí? Que el hombre lo exprese y lo represente a él. Nuevamente, él repite una vez más la misma orden a los sobrevivientes, que ahora son 8 personas, ¿sí? Entonces, pero él repite exactamente las mismas cosas. No ha modificado nada, simplemente les dice, vuelvan a empezar, sigan adelante. Entonces pero ahora, como vemos, ya no son 2 personas, son 8, y es la vida de la congregación en la cual nosotros debemos expresarlo y representarlo. Entonces, la congregación hoy puede y debe ejercer su autoridad celestial, porque nos viene desde el cielo, y estar por encima de la situación mundial actual, por ejemplo. Nosotros debemos afirmar de forma literal, de forma espiritual, ¿sí? Que no estamos de acuerdo con la situación del mundo actual porque nuestro deseo es su deseo. Y queremos servir a sus intereses y su voluntad, no los de este mundo. Nosotros debemos ejercitar nuestro ruaj y declarar estas cosas a todo el universo. Esto es importante porque, por un lado, la congregación de los Kadoshim tiene el derecho de hacerlo, pero además tiene la responsabilidad también de hacerlo. Lamentablemente la mayoría de los creyentes han perdido esta visión, no entienden que tienen este derecho y esta obligación. Nosotros somos un pueblo resucitado, un pueblo que ha vuelto de la caída al principio. Caímos en Adán, pero fuimos recuperados en Mashiach. En Mashiach hemos regresado al principio para expresar y representar a Yahweh como fue planificado desde su comienzo. No somos traídos nuevamente, no hemos sido salvos para hacer viva la pepa. No, sabemos perfectamente que venimos a cumplir lo que no podíamos cumplir antes porque estábamos condenados. Así que en la vida de la congregación de los Kadoshim tenemos la vida que expresa a Yahweh. La vida de la novia es un recomienzo, es un nuevo comienzo, no es un comienzo individual, es un comienzo corporativo, porque lo que sale acá es la novia, ¿sí? Esa es la parte importante. No salen una persona o 2 personas, una unidad familiar, ¿no es cierto? Hombre y mujer que son una sola carne. No, salieron 8 personas, ¿sí? Entonces ya tenemos una comunidad. Además de esto, la congregación fue autorizada para representar a Elohim en esta era sobre la tierra, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de Mashiach, como nos dice 2 Corintios en el capítulo 5. Cuando oremos, no debemos hacerlo de manera de lamento o súplica, no porque no haya que lamentarse y suplicar. Hay momentos en que sí hay que lamentarse y suplicar, pero
Una cosa es lamentarse por la situación y suplicar por la solución de esas cosas y para que su voluntad se cumpla, y otra cosa es llorisquear por nuestras propias necesidades y lamentarnos por nuestra propia situación. Son dos actitudes diferentes. Nosotros no deberíamos estar haciendo oraciones en forma de lamento o súplica en forma de mendigos, por así decir. Cuando oramos a respecto de las cosas que suceden en el mundo, sean generales o particulares, también debemos orar ejerciendo y declarando esta autoridad, porque corresponde a la novia. Es hora de enfrentar las cosas de una forma no como muchos evangelistas promueven, no es, yo declaro, y no es eso tampoco. Esos son pavadas y esas personas realmente no tienen autoridad. No se trata de eso tampoco. Los apóstoles no declaraban de esa forma y sin embargo tenían toda la autoridad de hacer las declaraciones que querían hacer y sus palabras se cumplían. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos esto, no debemos darle órdenes al Padre. ¿Qué es eso de estar dando órdenes? No se trata de eso, no tiene nada que ver. Significa que debemos expresar nuestra actitud sobre todo para que la escuchen las potestades, más que nada es para eso, en autoridad, porque somos los embajadores de Mashiach, del Padre, en la tierra, y hemos recibido su autoridad para vencer a estas entidades. Nosotros lo representamos, no podemos estar a decir, lloriqueando, así, no fuimos enviados para llorar, fuimos enviados para luchar. Nosotros debemos ser los guerreros del ejército de Yahweh. Entonces, en ese sentido debemos ejercer la autoridad, sin exageraciones, por así decir, sin irse al otro lado, que es lo que es Hasatán siempre hace y empuja a los que más o menos ven una cosa para que exageren, se vayan al otro lado y se pasen de la raya, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí debemos pedir, hay cosas que sí debemos suplicar al Padre, hay cosas que sí debemos lamentarnos por esas cosas, ¿no es cierto? No es que no debamos hacerlo, pero hay otras cosas en las que realmente nosotros debemos declarar con autoridad, de la misma forma en que actuaríamos si fuéramos gobernantes, que Yahweh nos colocó en una determinada posición. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos que estamos gobernando una ciudad. Yo no puedo estar pidiéndole, por favor, al barrendero que barra, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. O sea, yo tengo que dar la orden de que haga y cumpla su trabajo. De la misma manera, le tengo que dar la orden al otro que vaya y haga su trabajo. Yo tengo que cumplir con mi función. Para eso estoy determinado. No tengo que ser grosero, no tengo que estar explotando a los demás, no tengo que estar exagerando acerca de esa autoridad que fue recibida. No puedo estar diciendo, yo soy Dios. O sea, no puedo hacer todas esas cosas, ¿verdad? Que están fuera de lugar, pero sí tengo que representar correctamente a mi Padre, porque si no lo represento correctamente, voy a estar dando una imagen errónea. Entonces, con la oración nosotros debemos expresar nuestra actitud, ¿sí? Diciendo, no estoy de acuerdo con las cosas que suceden, no estoy de acuerdo con las maldades que están sucediendo, vamos a luchar contra ellas en la fuerza de Yahweh, en el nombre de Mashiach, ¿sí? Yahweh honra este tipo de oración porque nosotros, los que estamos en la vida de la congregación de los Kadoshim, somos sus representantes. Y no lo somos de forma individual, recordemos eso siempre. Somos sus representantes de forma corporativa. Ese es el correcto funcionamiento con las piedras ajustadas en el edificio y siempre bajo la cabeza, porque si no estamos bajo la cabeza tampoco las cosas funcionan. Entonces, debemos orar de esta manera, tanto de forma personal como en las reuniones de oración, cuando nos reunimos con otros hermanos para orar. A veces los cuervos no solo comen cadáveres, ¿verdad?, sino que vuelven y perturban la vida de la congregación de los Kadoshim. A veces perturban, inclusive te pueden llegar a perturbar a través de internet misma, ¿no es cierto?, de meterse y molestar, ¿sí?, meterse en un grupo y meter cizaña, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos ejercer la autoridad y decir al enemigo que no estamos de acuerdo con esta molestia, así que no la vamos a permitir. No nos peleamos con la persona, atamos al enemigo, ¿sí? Tenemos el derecho de decir esto porque fuimos puestos en la posición de representantes de Elohim. Nosotros no somos
perejiles, ¿sí? Somos soldados, somos embajadores, somos representantes, estamos representando a Yahweh, entonces no podemos actuar de manera pusilánime, no podemos ser miedosos, no podemos ser cobardes, no podemos estar lloriqueando todo el día, nosotros debemos representarlo como Él es, para que la gente vea su imagen, no la nuestra, su imagen es la que debe ver. Entonces nosotros fuimos establecidos en la posición original del hombre, ¿no es cierto? Como había sido planificado en su momento. Esta es la vida real de la congregación de los Kadoshim. No solo vivimos, sino que también gobernamos, porque para eso hemos sido creados. Una congregación en una localidad determinada debe gobernar esa localidad, ¿sí? Fue puesta allí por Yahweh para gobernar. Debe gobernar, no solo, no se trata de gobernar sobre hombres, se trata de gobernar sobre las potestades, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Entonces, si sabemos que la lucha es contra eso, debemos unirnos para ejercitar realmente, para tener las batallas que deben ser libradas, y no para estar llorando por separado cada uno en su casa. Entonces, si la congregación de los Kadoshim está en su posición correcta, tiene la autoridad de gobernar cualquier situación y la localidad, ¿sí? Todo esto significa, entonces, que la vida de congregación reemplaza a la Jabá caída, ¿sí? La novia reemplaza a la Jabá caída. De la misma manera que Mashiach reemplaza al Adán caído, porque es el último Adán y el primer Adán, ¿verdad? La novia reemplaza a Jabá. Esta es la verdadera mujer que Yahweh menciona en su promesa acerca de la semilla de la mujer, ¿sí? Mashiach es quien entra en las aguas de muerte, pero es la novia la que sale de su costado. Entonces es la novia la que está saliendo de las aguas de muerte del diluvio. El primer Adán perdió su posición, pero el último Adán hizo nacer a la congregación de los Kadoshim. Ahora la congregación de los santos es la mujer que ejerce corporativamente la unidad, la autoridad divina sobre todas las cosas, siempre en nombre de su novio, que es su cabeza. Si intenta hacer las cosas fuera de la cabeza, está fuera de la novia. Está actuando fuera de, cuando actuamos fuera, nos salimos del carril y caemos, ¿sí? Hemos salido del camino realmente. Después del diluvio, Elohim le dijo a Noah que todos los seres vivos estaban en su mano. En los tiempos de la creación y de la resurrección, todos los seres vivos estaban destinados a estar bajo la autoridad del hombre, ¿verdad? Como lo dio la orden 2 veces, primero a Adán y después se la dio a Noah. No estaban destinados a estar bajo la autoridad del hombre caído, sino bajo la autoridad del hombre resucitado. En la vida de congregación de los Kadoshim, nosotros somos ese hombre resucitado. Bien, ahora vamos a ver otro tema completamente separado, por así decir. Hola, Tafi. Me alegro que se vea. Micaela me estaba diciendo que no veía, pero ahora ya me dice que sí. Y hola, Jesús, buenas tardes. Disculpen. Ahora vamos a hablar acerca de otro tema, que también es mencionado en este capítulo. La nueva alimentación, que es la carne y los vegetales. Por empezar, ¿cómo Noah conocía acerca de lo puro y de lo inmundo? De los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra por el suelo, 2 de cada uno, macho y hembra, vinieron a Noah y entraron en el arca como Elohim le había ordenado a Noah. Bereshit 7, 8, 9. ¿Cómo Noah sabía de esto? Porque Noah experimentó una relación con Yahweh, ¿sí? Él había aprendido a través de sus antepasados lo que originalmente se le había enseñado a Adán y a Jabá en el huerto, que fue siendo pasado de generación en generación. Esta enseñanza de vida fue siendo pasada. Los animales limpios servían para comer y los animales inmundos no serían alimento para nosotros, o sea que ellos nunca fueron para consumo humano. El propósito de los animales inmundos que surgieron a raíz del estado de muerte, ¿sí? Pero el propósito que se les dio a esos animales es el de mantener la tierra limpia. Cuando ellos consumen la carroña, purifican la tierra.
¿ah? Y al mismo tiempo colaboran con un ciclo de descomposición que es indispensable para limpiar la tierra de los efectos de la muerte. Entonces, por lo tanto, podemos comprender que los animales que comen cadáveres son inmundos y que aquellos que cazan para comer, ya que comen carne con su sangre, también son inmundos porque todos ellos comen muerte. Mientras que los animales aptos para nuestra alimentación, pueden verificarlo, lo vamos a ver más a fondo más adelante, son los que se alimentan de plantas con semillas y granos, es decir, los que se alimentan de vida, como ya dijimos. Esa es la diferencia entre los animales limpios y los inmundos. Pero tenemos otra acepción de esto. Los animales también se refieren a las personas, como lo vemos en el paño que baja el cielo, en la visión de Kefá, que aparece en Hechos en el capítulo 10, ¿verdad? Las personas puras eran las que caminaban en los principios de Yahweh, honrando sus caminos. Las personas inmundas eran las que no honraban los principios de su reino y exhibían comportamientos animales, por así decir. Al ver que estos animales impuros también aparecían en el paño de Yahweh, que se le ordenó a Kefá, mata y come, ¿verdad? Después de la salvación de Cornelio y su familia, Kefá comprendió que esto significaba que también los gentiles recibirían la salvación de Yahshua, ¿verdad? Que ellos también debían ser muertos y resucitados. Este es el principio de las buenas nuevas siendo llevadas a aquellos que no eran hebreos, los que vivían entre las naciones. Ellos eran aquellos que querían honrar a Yahweh, viviendo el estilo de vida de la Torá, como en el caso de Cornelio, que fue a buscar porque él deseaba eso, ¿sí? Pero no sabían cómo aplicarla a sus vidas, porque eran paganos, no tenían ni idea de por dónde empezar siquiera. Entonces, sabemos que solo 8 personas en total entraron al arca, ¿verdad? Y que del arca salió la novia. No salieron 8 personas solamente, salió la novia. Por eso debemos comprender que la novia es un refugio para todos, tanto judíos como gentiles, porque en Yahshua ya no existen estas distinciones. Como dice, toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la hierba verde. Les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, su sangre, en ella. De la sangre de vida de ustedes yo pediré cuentas. Se la pediré a toda bestia. Al hombre también le pediré cuentas por la vida humana. A cada hombre por la de su prójimo. A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohim hizo al hombre a su imagen. Entonces, originalmente sabemos que al hombre fue designado como alimentación únicamente de los animales, ¿verdad? Elohim dijo, miren, yo les doy toda planta que da semillas sobre la tierra y todo árbol que da fruta con semilla, esto les servirán de alimentos. Estaba en Bereshit en el capítulo 1, ¿sí? Y también le dio exactamente la misma alimentación a los animales. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra por la tierra, en lo que hay aliento de vida, les doy todas las plantas verdes por alimento. También en Bereshit 1. Entonces, la importancia que poseen las plantas para el ser humano, sabemos que es indiscutible, ¿verdad? Sin ellas realmente no podríamos vivir porque además son las que nos proporcionan el oxígeno y todo lo demás. Entonces, las plantas delinean la composición de los gases que están presentes en nuestra atmósfera y que son básicos para el ecosistema en general y para nosotros mismos también. Las plantas se dice que son autótrofas porque generan sus propios alimentos a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico. O sea, ellas pues tienen la capacidad de generar su alimento a través de un elemento inorgánico y de la luz del sol, ¿sí? Es la única sustancia que utilizan como fuente de energía es la luz. Entonces, ellos son la fuente primaria de alimento para los organismos heterótrofos, que son los que no podemos, nosotros somos, que no poseemos esa capacidad de producir por nosotros mismos el alimento. No podemos ponernos al sol y que la savia dentro de nosotros genere alimento. Las plantas pueden, nosotros no. Entonces, los autótrofos captan la energía y la transforman en energía química, capta la energía de la luz, ¿sí? Y la transforma en energía química que
puede ser utilizada por los que coman estas plantas, ¿sí? Los árboles de huerto, debemos recordar que también eran autótrofos, de manera que transformaban también la energía lumínica en alimento espiritual para el hombre. El hombre que fue colocado en el huerto para cultivarlo y atenderlo, como ya dijimos, ¿no es cierto?, para servirlo. La relación era un intercambio de dar y recibir. Por todo esto sabemos que lo teníamos en un estado perfecto del cual el hombre cayó, ¿no es cierto? La relación hombre-árbol era algo que también debía ser perfecto, ¿sí? Una simbiosis completa, ¿no es cierto? Y no una contaminación hibridante, que fue lo que sucedió después, ¿verdad? Entonces, si la caída del hombre afectó a su metabolismo, afectó su ADN, sabemos que lo mismo sucedió con la Tierra, porque vemos todos los cambios. Simple y sencillamente ver el hecho de que de repente empezó a haber animales carnívoros. Con eso ya vemos que también la Tierra se vio completamente afectada, de una forma u otra. No sabemos exactamente cuáles fueron los pasos, porque no tenemos cómo rearmar esos pasos para saber lo que pasó exactamente. Pero lo que sí sabemos es que los nefilim comían carne, porque está dicho que llegaron a practicar hasta el canibalismo, ¿verdad? Devoraban seres humanos y se devoraban entre ellos mismos también. Así que acá tenemos una mutación genética, porque ni los árboles originales, ni los malajín, ni los humanos estaban preparados genéticamente para consumir carnes. No teníamos la estructura genética para consumir carne. Es completamente diferente la estructura genética de un herbívoro que la de un carnívoro, ¿sí? El cuerpo tiene que estar preparado para recibir cierto tipo de alimentos y poder procesarlos. Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de comer pasto, ¿sí? Así de simple. A pesar de que se trata de una planta, ¿no es cierto? Podemos sí comer lechuga, pero no podemos comer pasto. ¿Por qué? Porque no procesamos la celulosa. Los herbívoros, por el contrario, tienen su cuerpo preparado para poder procesar el pasto también. Entonces, somos completamente diferentes en lo genético también, ¿sí? Y vemos que esa es una de las modificaciones que surgió de repente, por así decirlo. Entonces tenemos que apareció en algún momento una mutación que generó el deseo por la carne, probablemente justamente a raíz de la mezcla con los nefilim. Los nefilim comían carne, se empezaron a mezclar con la raza humana, comenzaban a nacer personas que tenían esa misma necesidad de carne que tenían sus padres, por así decirlo. Entonces, en el caso de los nefilim parece que esto era bastante extremo, ¿no es cierto? Al punto de llegar al canibalismo, como decimos. Pero al introducirse esto en el ADN humano, causó que tuvieron esta necesidad de comer carne. Como dice en el Sefer Hanoch, mencionan, ¿cierto? Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Era una orgía carnívora, ¿sí? Comían todo, no dejaban nada, no había nada que se salvara. Todo lo que tenía sangre, ellos lo comían. Entonces, este tipo de comportamiento era completamente antinatural, porque era completamente diferente a lo que fue creado originalmente. Y esto es producto inequívoco de una cruza genética que nunca debería haberse producido. Sin embargo, esto se propagó a toda la especie humana, como sabemos, porque Yahweh vio que toda la tierra estaba contaminada y el hombre mismo, solo había maldad en el hombre y toda la tierra estaba cubierta de sangre. Sabemos que los hombres estaban corrompidos y comían carne, aún sin haber sido creado para eso, y la prueba es su ascendencia. Esto prueba la ascendencia nefilim, ¿verdad? Como estamos diciendo. Sin embargo, vemos que el propio Yahweh determina después del diluvio que toda criatura que vive le servirá de alimento. O sea que el hombre le da permiso al hombre de comer carne. ¿Por qué? Porque esa mutación ya estaba incorporada y no había forma de revertirla. Evidentemente, porque si no, algo se podría haber hecho. Pero él no hizo nada. Simple y sencillamente dijo, bueno, a partir de ahora pueden
tienen permiso para comer carne, excepto que no la coman con su sangre, ¿verdad? Si el hombre fue creado para comer hierbas y frutas, su cuerpo, como ya dijimos, debe haber estado adaptado para eso. El problema que tienen los veganos y vegetarianos actualmente es que ellos pretenden volver a las raíces y no practican, no creen en nada, ¿verdad? No creen en la Biblia en nada, pero la citan enseguida para poner este ejemplo como que el hombre fue creado para comer hierbas, ¿no es cierto?, para comer verduras, pero ellos no comprenden que nuestros cuerpos ya no son lo que eran. Y de ahí que ellos tienen, les guste o no les guste, terminan todos siempre con problemas de salud porque les faltan ciertos componentes que solamente proceden de la carne y que nuestros cuerpos hoy requieren. ¿Por qué? Porque nuestro ADN ha sido modificado, ¿sí? Entonces, las personas que insisten en comer hierbas como los antepasados, ¿sí? Están equivocados porque sus cuerpos ya no producen las enzimas necesarias para sintetizarlas y necesitan de una alimentación que incluya la carne también. Las plantas, como dije antes, producen celulosa, ¿verdad? Que es la principal fuente de energía para los herbívoros. En el fondo, todos nos alimentamos de las plantas porque los carnívoros terminan comiendo a los herbívoros, ¿verdad? Entonces, las plantas son las que siempre la fuente de alimentación para todos. Pero sucede que la celulosa es muy difícil de ser digerida y, como ya dije, los únicos que están adaptados para hacerlos entre los animales son los rumiantes, ¿sí? Para hacer esto utilizan un estómago que está dividido en 4 partes y dentro de las cuales hay ciertas bacterias que fermentan, degradan las hierbas hasta que se puede producir la absorción completa del alimento. Estoy simplificando el tema es bastante más complejo, pero lo estoy simplificando para lo que nos interese nada más. Lo cierto es que entonces los herbívoros pueden absorber y procesar su energía a partir de las hierbas vegetales, ¿sí? Del pasto, básicamente. Algo que es imposible para los animales carnívoros, ¿sí? Cualquiera, porque ellos no poseen el mismo tipo de estómago ni tienen las mismas enzimas que pueden sintetizar estos nutrientes. Ahora bien, lo interesante del asunto es que el ser humano, que hoy podemos decir que es omnívoro, o sea, que come de todo, tiene una pieza en su cuerpo que hoy actualmente está semi-atrofiada, sino atrofiada del todo, que era utilizada antiguamente para la absorción de estas fibras vegetales, que es el apéndice. El apéndice, que a veces produce apendicitis, ustedes saben, ya habrán oído nombrar, no es los evolucionistas dicen que es el resto de una parte evolucionada, una prueba de la evolución, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? De que el hombre era herbívoro, frugívoro y evolucionó hasta ser omnívoro, como si comer carne fuera parte de la evolución, lo que es todo lo contrario, es una prueba de la degradación involutiva, ¿sí? A la que el hombre viene siendo sometido desde que fue contagiado inicialmente. El ciego, que posee muchos herbívoros que existen actualmente, de verdad, aloja bacterias que ayudan a los animales a digerir la celulosa encontrada en las plantas. Como el apéndice humano no contiene un número suficiente de estas bacterias, porque realmente el apéndice humano está atrofiado, no lo utilizamos, no se utiliza para nada, los humanos no somos más capaces de digerir la mínima cantidad necesaria de celulosa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió a nivel biológico o genético para que estas cosas sucedieran? Yo realmente no tengo la respuesta para esto. Ya he dicho que no soy especialista del tema, pero algo sucedió, sabemos, para que estas cosas fueran modificadas. El hombre nació herbívoro, como está escrito eso, y tuvo que haber pasado a ser omnívoro por culpa de su degradación. Únicamente es esa, no hay otra explicación lógica para explicar este pasaje. Probablemente la constante mezcla genética a través de generaciones, porque provoque algún tipo de degradación en determinados procesos que hagan que el cuerpo requiera encontrar soluciones alternativas para poder sobrevivir. El cuerpo se adapta, eso sí hace, eso no es evolucionar. El cuerpo se adapta cuando a diferentes situaciones porque tiene un sentido innato de supervivencia. Entonces, en ese sentido, se adapta a las cosas. Eso puede haber sucedido,
pero al mismo tiempo tenemos la contaminación a la que el cuerpo fue sometido y que es la que provocó esos cambios, ¿sí? Si el cuerpo dejara de fabricar las enzimas necesarias para procesar las hierbas, de las que siempre extrajo su fuente de energía, necesariamente va a tener que producirse algún tipo de adaptación, ¿sí? Va a tener que hacer algo porque si no, el cuerpo se muere. No tiene que comer, no puede procesar lo que estaba acostumbrado a comer, tiene que adaptarse. Si una persona descubriera de repente que no puede ya digerir los alimentos a los que estaba acostumbrado, porque empiezan de repente a hacerle mal, probablemente va a empezar a probar a comer cualquier otra cosa, inclusive cosas que no se hubiera permitido en otro momento. También podemos pensar en el proceso inverso o paralelo, ¿no es cierto? Que la costumbre de algunos se incorpore desde la infancia, que puede haber sido también acá la influencia del medio social sobre, porque también nosotros tenemos no solo la influencia genética, sino también la influencia del medio social. Si, por ejemplo, hijos de padres que se convirtieron de repente a omnívoros, que empezaron a comer carne, recibirán carne desde chiquitos, entonces ya van a ser condicionados para que sus cuerpos empiecen a adaptarse, a procesar eso que le están dando de comer, de manera que todo acompaña en el proceso degradativo, ¿se entiende? Entonces, estas son sugestiones, ¿no es cierto?, para ver lo que sucedió más o menos al respecto de cómo se pasó de comer verdura, de comer hierbas y frutos, a comer también carne, porque no es solamente carne, ¿sí? Son verduras y carne, son las dos cosas. La carne fue incorporada y desde que no fuera utilizada junto con la sangre, tenemos permiso de consumirla de forma perfectamente legal. De hecho, justamente por eso tenemos, más adelante lo vamos a estudiar más a fondo, más detallado en su propio tema, tenemos justamente el tema de las carnes puras e impuras, animales puros e impuros. ¿Para qué vamos a tener animales puros e impuros si no comemos carne? No tenemos ningún problema, ¿no es cierto?, en ese sentido. No, justamente porque, bueno, hay algunos que se pueden comer y otros no, y eso lo vamos a ver en su momento. Ahora finalmente vamos a hablar del último punto, que esta parte ya es corta. Vamos a hablar acerca del arco iris, que es la señal del pacto con la creación que hace Yahweh ya al final del capítulo 9, ¿no? que es el que estamos viendo. Entonces, vamos a entender que estos son los animales que repoblaron la nueva tierra post-diluvio, ¿no es cierto? Esos animales que salieron del arca ya tenían también modificaciones, de la misma manera que los hombres que salieron del arca ya estaban modificados genéticamente, los animales también. Entonces, como vemos, ya no, lo que sale y vuelve a poblar la tierra, ¿no es cierto?, no es la creación original limpia y pura, no. Tenemos todavía la contaminación genética está incluida, tanto en los hombres como en los animales. Entonces, la tierra no fue hecha nueva en el diluvio, la tierra solamente fue purificada con agua, que es una cosa muy diferente. La tierra solamente será hecha nueva en el final del milenio, como está escrito, ¿sí? Será destruida por el fuego, que es la segunda destrucción que es la que se espera, y lo que pasó por el agua no fue una destrucción, sino una purificación. A través de este bautismo, por así decir, Yahweh hizo su primer pacto con toda la humanidad por venir. Como dice, yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir, y con todo ser viviente que está con ustedes, ave, ganado y toda bestia salvaje también, todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra. Yo mantendré mi alianza con ustedes, nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Elohim añadió, esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. He establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a formar un diluvio que destruya todo ser.
cuando el arco salga de las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohim y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Elohim le dijo a Noah, esta será la señal de la alianza que he establecido con todo ser que hay sobre la tierra. Lo dice como 5 o 6 veces, con todo ser que hay sobre la tierra, ¿sí? Este pacto tenía un solo aspecto, que jamás la muerte vendría por las aguas de muerte nuevamente, no por las aguas. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vaya a venir la muerte y que la tierra no vaya a ser destruida, pero no será por las aguas. ¿Sí? Este pacto tipifica principalmente el hecho de que en la vida de la congregación de los Kadoshim ya no hay muerte, ya no hay más muerte. Una vez que sale la gente del arca que atraviesa las aguas de muerte, una vez que se sale a la nueva tierra, ya no hay muerte, solo hay vida. ¿Sí? Las 8 personas vivieron entonces bajo este pacto, salieron para vivir bajo este pacto. Por no compartir el contexto de ellos, nos resulta difícil un poco a veces entender lo que sintieron al salir del arca, ¿verdad? Vamos a suponer que somos una de las nueras de Noah. Después de salir del arca, es muy probable que tuviera miedo todavía, o sea, pensando que el diluvio fue una situación bastante traumática, yo me imagino, o sea, la gente pensaría que el diluvio podría volver, él puede enojarse de nuevo, y puede mandar otro diluvio. Entonces, eso me preocupa como ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ellos probablemente no se sentían seguros, estaban atemorizados y asustados, ¿no es cierto? Esto significa que después de ser salvos e introducidos en la vida de congregación, aún se sentían en peligro de morir. Se sentían, era un sentimiento, eso no quiere decir que fuera una realidad, pero se sentían de esa manera, ¿sí? Muchos están en peligro por los pecados habituales y por la posibilidad, por ejemplo, de enojarse. Estas personas odian su propia ira, su propia rabia, ¿no es cierto? Hace pocos días el cielo estaba despejado, pero de repente hubo un trueno y llovió y listo, perdieron la paciencia. Eso quiere decir, perdieron la paciencia. Y entonces cayeron. Entonces, cuando esto sucede, tienen miedo. Cuando tropezamos, o sea, todo bien, venimos andando bárbaro, venimos andando bien bárbaro, y de repente pasa algo y caímos. ¿Tá? Entonces ¿qué viene? El miedo. Me va a retar, me voy a morir, voy a perder la salvación, o sea, toda una serie de cosas que pasa en la casa, sobre todo los nuevos. ¿Sí? Cuanto más nuevo, más este tipo de pensamientos vienen a la mente. Y estas personas que acababan de salir del arca eran nuevos creyentes, eran bebés, ¿verdad? Entonces, cuando suceden estas cosas, la gente tiene miedo. No tienen paz, no tienen shalom en sí mismos, ¿sí? Tienen miedo de que vuelva el diluvio, de que vuelvan las aguas de muerte. Josefo confirma esto cuando escribe, Noah, que temía que Elohim inundara todos los años la tierra, condenando a los hombres a la destrucción, ofreció holocaustos a Elohim y le pedía que en el futuro continuara con la primitiva situación próspera y que ya no infligiera una catástrofe semejante, por la que correría peligro de desaparecer toda especie de criatura, sino que, como ya había castigado a los malos, tratara con consideración a los que por su bondad habían sobrevivido y habían sido juzgados dignos de escapar de aquel castigo espantoso. Está en la antigüedad de judía. O sea que ellos también sabían que estaban con miedo todavía, ¿no es cierto? Por eso que Yahweh viene y hace un pacto, ¿no es cierto? Y él parecía estar diciéndole, tranquilícense, quédense tranquilos, no va a pasar nada, siéntanse a salvo, no va a venir ningún otro diluvio, no voy a mandar nunca más un diluvio, no va a haber más aguas de muerte, a partir de ahora solo hay vida. Entonces, eso significa para nosotros que salimos de las aguas de muerte, nosotros que somos la novia, podemos estar seguros y confiados en la vida de congregación de los Kadoshim, porque ya no va a haber aguas de muerte. Ahora, en Mashiach, no hay ninguna condenación, nos dice Romanos en el capítulo 8. No hay aguas de muerte. Estamos en Romanos 8, donde no hay ninguna condenación, ningún diluvio, ninguna muerte, ningún juicio. Ya no tenemos nada sobre nuestras cabezas, ¿sí? No debemos confiar en nuestros sentimientos, porque ellos permanecen. Tampoco debemos prestar atención a nuestras convicciones mentales, a nuestros pensamientos. Se me ocurre tal cosa, se me ocurre tal otra. Nuestras convicciones no son confiables, ¿sí? Nuestros pensamientos no son confiables, son mentiras. Son cosas que hemos aprendido
en el mundo, ¿sí? Entonces no nos sirven. Nosotros debemos vivir bajo el pacto de Yahweh. Es aprender a vivir bajo el pacto de Yahweh, porque es una cosa completamente invertida de lo que estamos acostumbrados y realmente es una cosa que asusta, nos trae incomprensión mental porque nos parece completamente ilógico y nos desequilibra emocionalmente. Entonces todo eso hace que el alma salte como loca, ¿sí? Pero nosotros debemos vivir en el Ruach. Ahí está la cosa de ir educando al alma y sometiéndola al madero para que se vaya tranquilizando y vaya aprendiendo a confiar también, porque nosotros vamos a seguir con ese alma hasta que seamos resucitados. Así que no, el alma no va a morir, no es cuestión de matarla, sino de someterla. Entonces, nosotros debemos vivir bajo el pacto de Yahweh, no por los sentimientos, ni por las circunstancias, ni por nuestras convicciones mentales. El pacto de Elohim declara que cuando el cielo esté nublado, Él va a mandar un arco iris. Cuando vemos el arco iris sabemos que el diluvio no va a venir. O sea, si las cosas han estado andando bien durante un cierto tiempo y de repente el cielo se nubla y caemos o tropezamos o lo que sea, no debemos pensar que por eso nos vamos a ahogar en las aguas. No va a llover de nuevo. Nosotros lo que tenemos que esperar es el arco iris, ¿sí? No debemos pensar que somos débiles. Esa es una mentira de Hasatán que nos pone siempre. Siempre nos pone que nosotros somos débiles porque de esa manera nosotros no estaríamos ejerciendo la autoridad que deberíamos ejercer, ¿sí? Entonces no debemos imaginar que nos vamos a enojar y vamos a caer. Que lo primero que viene, que nos llena la cabeza con esas cosas de ahora te va a pasar tal cosa, te va a pasar tal otra, y llena la cabeza de imaginaciones, de peligros, cosas que pueden llegar a suceder, que nos asustan. Porque miedo es el nombre de Hasatán, ¿sí? Miedo es su función. Miedo es lo que se opone al amor. El opuesto del amor no es el odio, el opuesto del amor es el miedo, porque el miedo es lo que no permite tener fe y confianza. Entonces, eso es lo que nos aleja de Yahweh, no el odio. El odio no nos aleja, el miedo sí. Entonces, Hasatán lo primero que hace es tratar de meternos miedo en nuestras cabezas. Si nosotros creemos en las cosas negativas y encima las proclamamos y las llegamos a decir de manera que sean audibles y que las puedan escuchar las potestades, ciertamente esas cosas van a suceder. Ciertamente les aseguro que esas profecías se cumplen. Si tenemos miedo de algo y profetizamos que vendrá, como dijo Job, ¿no es cierto? Exactamente a él le sucedió también, porque lo que temía me ha sobrevenido, lo que me aterraba ha venido sobre mí, dijo Job en el capítulo 3. ¿Sí? Job tenía ese miedo, va a pasar esto, y está demostrado en que él hacía sacrificios por las dudas de que sus hijos hubieran pecado, cosa que no es así la cosa. Uno hace el sacrificio por lo que ha cometido realmente, no por las dudas, porque eso implica una falta de confianza en Elohim, ¿verdad? No, implica una falta de confianza en su providencia. Entonces, eso era lo que Job debía aprender realmente. Él no tenía una confianza completa en Yahweh y él debía aprender a confiar de forma plena. Entonces Yahweh dice en su pacto: no habrá más diluvio ni más juicio por agua. Cuando Noah vio las nubes, no tuvo más miedo, porque a partir de ahí, del momento en que él hizo esa promesa, él sabía que el arco iris era la señal. Entonces, cuando la nube de cualquier problema aparece, nosotros tenemos que buscar el arco iris, ¿sí? O sea, la señal, tenemos que buscar mentalmente ese arco iris. ¿Dónde está la señal de la promesa? ¿Cuál es la señal de la promesa? Entonces, aferrarnos a esa promesa, ¿verdad? Cuando hacemos eso, por fe estamos llamando a las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Esta fe no se conforma, no se forma dentro de nuestra imaginación. Esta fe se basa en las escrituras y en sus promesas, que es su palabra. Después del diluvio, estas 8 personas entonces se convirtieron en un pueblo amparado por un pacto, ¿sí?
Eran un pueblo que tenía un pacto, porque fue un pacto establecido. Realmente Yahweh establece un pacto con Noah y a través de Noah el pacto se extiende a toda la creación. En la vida de la congregación de los Kadoshim, en la resurrección de Mashiach, ¿verdad? Somos un pueblo abrigado por un pacto. Nosotros tenemos un pacto. No vivimos por nuestras convicciones, no vivimos por nuestras consideraciones, ni por las circunstancias que nos rodean, ni las mentiras, ni nada de lo que está, ¿sí? Ni nuestros sentimientos, nada, sino solamente tenemos que vivir por el pacto de Elohim. Nosotros debemos vivir por la fe, por la emuná. Eso es vivir, andar por la fe, ¿sí? Ahora vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, ¿qué significa el arco iris? Que Elohim puso en las nubes como señal del pacto que estaba haciendo. Representa su fidelidad. Evidentemente, la fidelidad de Yahweh es el arco iris. En Gilgalut, Yahanan vio a Elohim sentado en un trono y alrededor del trono había un arco iris, ¿sí? Se vuelve a aparecer. Todo lo que está en Génesis vuelve a manifestarse en Gilgalut siempre. Es el último libro, en el último libro siempre vemos el encierre de todo lo que está, lo que vemos desarrollándose a lo largo de las escrituras. Entonces, en el primer libro hay un arco iris, en el último también vamos a encontrar el arco iris. La fidelidad de Yahweh permanece a lo largo de todas las escrituras, en verdad permanece para siempre. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice Timoteo Bet, ¿verdad? Porque cuando él habla, guarda su palabra y él mismo es la fidelidad. De manera que podemos estar seguros y tranquilos y reposados en sus promesas, y eso es andar por la fe. Cuando las cosas nos parecen que se ponen negras, que tenemos problemas y todo lo demás, lo único que debemos hacer es aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a Él por la fe y calmar nuestra alma, que es la que se pone loca todas las veces, y no seguir las inclinaciones de la carne, obviamente, que es la que muchas veces nos provoca la caída, y de esa manera nosotros nos colocamos automáticamente en el Ruach. Cuando no estamos ni en la carne ni en el alma, no nos queda otra más que colocarnos en el Ruach. Entonces, esa es la manera en que tenemos que continuar avanzando en la vida de la congregación. Recordemos que no es una vida individual, sino que es una vida que debe ser corporativa. Bien. Ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas que tengan para hacer. Hola Verónica y Natalia y Charlie, bienvenidos. Al final les digo, pero bueno, recién que lo veo porque estaba leyendo. Dice Mariel, es cierto que antes del diluvio no había llovido, es lo que se dice, que no había llovido y que solamente subía un agua desde la tierra, un vapor que regaba la tierra, pero eso no quiere decir que no hubiera llovido hasta el día del diluvio. Suponemos que no. Realmente es una antigua tradición que dice que nunca había llovido hasta antes del diluvio, y ese tipo de cosas siempre son de paso oral generalmente, son conclusiones que se sacan. Es bien probable que no haya llovido antes del diluvio y que eso también haya influenciado en la falta de credibilidad de la gente para con la predicación de Noah. Cuando él decía, va a llover, le decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Agua del cielo, si nunca cayó, ¿por qué va a empezar a caer ahora? Una cosa así, ¿no es cierto? Entonces imaginemos también la situación del contexto de todo. Gracias a vos, Fabio. Entonces, dice Gaby, Job también tenía miedo de morir, por eso Yahweh le dice al adversario que debía guardar su vida. Supongo que estás refiriéndote a que Yahweh le prohibió que tocara su vida. No serviría de nada tratar de darle una lección a alguien si está muerto. Así que evidentemente tenía que frenarlo porque Satanás siempre se va de mambo, se exagera en todo y tenía que ponerle los límites. Eso es todo. Si Job tenía miedo de morir o no, no está aclarado. En sí lo que él tenía era falta de confianza en Yahweh. Él tenía confianza en lo que él hacía por sí mismo, en que si él hacía todas las cosas bien, iba a ser premiado. ¿Ah? Hay muchísima gente que vive de esa manera, que cree en su justicia propia, aún
siendo buenas personas. Job es considerado un justo, no nos olvidemos de eso. Y sin embargo, él estaba confiando en su justicia propia. Era eso lo que Yahweh necesitaba mostrarle para limpiarlo de eso y que pudiera ser realmente considerado un justo. Cuando Job superó esa parte, pudo seguir avanzando en el camino y ser realmente Kadoshim, ser realmente considerado completamente justo porque él confió. Una vez que él confió, él se adhirió completamente al pacto de Yahweh y quedó cubierto, ¿sí? Mientras él estaba pensando, ay, tengo que sacrificar acá y tengo que sacrificar allá para cubrir esto acá y ay, por las dudas y hay que esto que no me pase, que no me venga y todo lo demás, estaba corriendo por sí mismo y no se estaba cubriendo con el pacto, lo estaba cubriendo con Yahshua, ¿sí? He estado pensando, dice Fabio, he estado pensando últimamente la relación de que siempre hay arcas, el arca de Noé, el arca que construyó Moisés, el arca del cielo, arca ángel, un Mesías y un arca en el plan divino. Eso ya lo mencionamos, Fabio. Me parece que vos no estabas en esa charla. Pero ya lo mencionamos, la correlación que existe entre el arca está en el... Este es el 19, creo que es el 17, en el del arca, en la correlación que existe entre el arca del pacto y el arca de Noah, ¿no es cierto? Que son tipos. Eso está explicado. Fíjate en el estudio, busca la charla, es la 17, estoy casi segura, déjame ver, salvos a través del agua, no, es el 16 entonces. Déjame ver un segundo. 16, Noah, el arca y el diluvio, exactamente. Es el post en la charla 16. En esa es donde vimos el tema de las dos arcas. Y dice Paula David, el manto de José multicolor como el arcoíris representa algo. Todo lo que tiene que ver con los múltiples colores, las piedras preciosas, todas esas cosas, sí están relacionadas y sí tienen mucho que ver. No es porque a Yahweh le guste el colorinche que están todas estas cosas de todos colores representadas, sino que representan toda una serie, tienen un simbolismo muy grande que lo vamos a ver un poco más adelante, porque es un asunto bastante complejo y que tiene que estar relacionado todas las partes, necesitamos todas las piezas para entender las cosas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene que ver todo lo que sea de todos los colores. Gaby dice en la anterior charla, no, esa fue la 16, en la del arca, en la anterior es la de fuera de genética. Así que en esa charla tenés todo, Fabio, ahí vas a encontrar esa parte. Dice Karina, cuando habla de corporación se refiere, no hablo de corporación, sino del cuerpo, ¿no es cierto? Se refiere a la reunión en un lugar físico, sí y no. Yo no tengo hasta el momento un lugar de reunión en comunidad, somos muchos. Me reúno en un hogar, somos 2 personas, queremos encontrar un lugar para reunirnos, pero hasta el momento no lo hemos hallado. Creo que nos está sucediendo prácticamente a todos los que andamos perdidos, que hemos salido de denominaciones y que no hemos conseguido encontrar lugares. Lo que estamos haciendo acá es un principio de congregación, ¿sí? La cuestión es dar un paso más y llevarlo a lo que debe ser correctamente una congregación. La congregación no es un lugar físico, sino que la novia está conectada a nivel del Ruach, no solo con el Padre y el Hijo, a través del Hijo, ¿no es cierto? No solo de la parte vertical, sino también en la parte horizontal, que es con los hermanos. Es de la misma manera que nos conectamos todos en el Ruach. Entonces, en ese sentido es que se puede llegar a comenzar a hacer una congregación, pero al mismo tiempo para que
lo que se levante, lo que se genere, debe ser reproducido. Todo siempre lleva a la reproducción. Creced y multiplicaos, ¿no es cierto? Crezcan y multiplíquense. Esa es la idea. No es cuestión de, bueno, nos reunimos acá y a partir de ahora y hasta el resto de mis días vamos a tener reuniones virtuales en Internet. No, la cuestión es, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo de esta forma, lo hacemos de esta forma, comenzamos acá, pero esto tiene que expandirse a la localidad de cada uno, porque por algo estamos cada uno tan desparramados, o sea, sabemos por qué estamos desparramados, ¿no es cierto? Pero está llegando el momento de reunir y levantar a todos. Entonces, de esta manera es que nos está empezando a capacitar para que cada uno sea una fuente dentro de su propia localidad, si es que él lo determina. Como ya le dije hoy, lo primero que hay que hacer siempre es mandar a las palomas para ver, ¿hay aguas de muerte? Si todo lo que hay en una localidad son aguas de muerte, entonces en ese momento, ese no es el momento, por lo menos, no sabemos si nunca lo será, pero ese por lo menos no es el momento de levantar una congregación en un lugar. Cuando se dan las cosas, el espíritu se mueve, Ruach se mueven y trae a la gente, vienen, buscan, las cosas se dan, no somos nosotros realmente los que movemos, es el Ruach el que mueve todas las cosas. Entonces es en ese sentido que primero vamos desde la centralidad de la novia, porque es la parte central, siempre tiene que estar la centralidad de la novia. La novia es el cuerpo, no podemos actuar separado del cuerpo. Separado del cuerpo somos denominaciones, como las que están en el mundo hoy, están todas muertas, no sirve de nada. Mientras estén separadas, ¿sí? No sirven de nada, tienen que estar unidas en un único cuerpo. Esa es la parte importante. Entonces ahí cuando están unidos en el cuerpo sí pueden ramificarse, porque el cuerpo también es como un árbol, ¿verdad? ¿No es cierto? Somos como la planta de Israel, damos ramas, damos frutos, ¿sí? Esa es la idea de las congregaciones. Mañana vamos a hablar un poco más profundo al respecto de esto, de estas cosas, cómo podemos empezar a practicarlas un poco en la vida real nuestra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que mañana empezamos con la otra serie alternativa que va a estar mezclada, ¿no es cierto? Vamos a tenerla los lunes y los miércoles, que son los 2 días que yo tenía salteados, ¿verdad? Vamos a empezar con una nueva serie a partir de mañana, en este mismo horario. Siempre en el mismo horario vamos a seguir, porque a la mayoría le resulta cómodo este horario. Lamentablemente no tenemos forma de cumplir con los horarios de todos porque estamos en todas partes desparramados y con diferencias horarias, ¿no es cierto? Que nos complican la vida, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Gracias a ustedes por todo. Si no tienen más preguntas, vamos a despedirnos. Hasta mañana. Entonces, espero que pasen por acá para que tengamos esta otra charla que creo que va a ser sumamente para crecimiento de muchos. Que el Padre nos siga bendiciendo, que nos siga iluminando, que nos siga dando comprensión de todas las cosas y nos vemos entonces mañana a la tarde. Shalom, hermanos. Hasta mañana.